Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Estamos con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, aquí en Conorría Radio, el 1420. Y bueno, invitamos a todos ustedes a que sigan participando del programa de la palabra, ¿verdad? Y también de la programación que se da durante el sábado y el domingo, para que ustedes se alimenten su espíritu, alimenten su cuerpo, pues de la palabra de Dios, de la Eucaristía a través de la misa que se sintoniza por radio también. Y pues bueno, pidiéndole al Señor siempre que nos ayude a seguir firmes en la fe y pues esforzándonos, hermanos, a cumplir su voluntad. Los invitamos a todos ustedes que se despierten con ganas y que vayan a la celebración, vea, que escuchemos la palabra de Dios, que encontremos también ese descanso, ese perdón que Dios nos ofrece todos los días. Y pues más que recibir también el amor de Dios en la celebración. Así es que pues los invitamos ahorita que asistan todos ustedes a la celebración eucarística. Vamos a empezar nuestro tema, que se llama, un tema bien interesante y pues cómo no, un tema grande, ¿no? Grande, que es para reflexionar, que tenemos que reflexionar todos fuertemente, ¿verdad? Y convencernos, tener convicción. El tema se llama Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y no solamente el Señor de los católicos, de la iglesia, sino el Señor de todo, ¿verdad? De todo el universo entero, de todo lo creado y todo aquello que se puede alcanzar a ver por el hombre. Y por todos esos, ¿cómo se llama? Instrumentos, ¿verdad? Tecnológicos. Dios ha creado todo y Dios es el Señor. Entonces, pues si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Y eso debemos estar convencidos, ¿verdad? Para que cuando estemos pasando en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, pues tengamos esa fuerza. Y pues vino el Maestro aquí a la tierra, vino a estar con nosotros, vino a enseñarnos una vida. Y pues no solamente eso, sino es nuestro Señor al que podemos invocar, al que podemos pedirle. No, pues ahora sí que le podemos pedir la ayuda que necesitamos. Pero no vamos a empezar sin antes invocar la presencia del Dios. Y pues pedirle que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón y el de cada uno de ustedes que está en su casa y que está escuchando el programa. Así que los invitamos a hacer una pequeña oración. La lectura la vamos a tomar de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y pues es una lectura, pero vamos a tomarla como oración y cada uno de nosotros reflexionando por las palabras que dice el apóstol San Pablo en esta carta. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Señor, por ser nuestro hermano, nuestro amigo, por habernos enseñado realmente qué es el servicio, por haber redimidonos con tu sangre preciosa, por habernos salvado del pecado. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que predicamos tu palabra, que queremos vivir tu palabra y que queremos enseñar a los demás, que nos des tu Santo Espíritu, que nos ilumines y nos hagas un corazón dócil, humilde y sencillo para servir a los demás con esa caridad que proviene de ti. También te pedimos, Señor, que derribes de nosotros ese corazón orgulloso y soberbio que a veces impide que hagamos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser más fieles a la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el tema pues es Cristo es el Señor, ¿verdad? Del libro La Era de Cristo es la Era Eterna. Antes de este libro estuvimos meditando uno que se llamó La Nueva Era, ¿verdad? Perdón, ¿qué hacer ante un mundo que se desmorona? Ese fue el libro anterior que escribió el Padre Luis, ¿verdad? Con respecto a los sucesos y las ideologías que han estado pasando desde ya hace unos años, ¿verdad? Y que se han infiltrado con varias enseñanzas que aparecen ser religiosas, ¿verdad? Pero realmente son ideas o ideologías muy contrarias a lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y que nos presentan, en vez de un sacrificio por amor, ¿verdad? Nos presentan un confort, nos presentan un tipo de vida espiritual, pero apartada de la caridad a los hermanos, ¿verdad? Y pues son enseñanzas muy superficiales, ¿verdad? Y todos estos temas pues los estuvimos viendo en este libro que se llamaba ¿Qué hacer ante un mundo que se desmorona? Ya si ustedes quieren leerlo y enterarse un poco más, pues sí les recomendamos a que lo busquen, ¿verdad? Lo pueden encontrar en la parroquia Cristo Misionero, que se encuentra aquí en Santa Fe, enfrente de la bodega Herrera. Y bueno, es un libro que realmente sí te hace reflexionar, porque somos un mundo que muchas veces está sufriendo, pero somos indiferentes a ese sufrimiento, somos indiferentes a ciertas cosas que realmente tienen importancia, ¿verdad? Como el proteger la vida de un niño, y a veces perdemos más el tiempo protegiendo la vida de criaturas, ¿verdad? De Dios, y apoyamos el aborto y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Otros temas que realmente me llamaban la atención es educar bajo la lupa de la humildad, ¿verdad? Que desde niños nos enseñan a ser compartidos, a ser sencillos, a ser humildes, ¿verdad? Y no fomentemos una sociedad de egoísmo, ¿verdad? Igual una religión de egoísmo de repente entre los grupos parroquiales o de las capillas, pues a veces fomentamos eso, nuestro ego, nuestra soberbia, y pues en vez de unir, ¿verdad? dividimos. Entonces debemos de bajar la cabeza y a imitación de Jesús, como lo dice en la carta de San Pablo a los Filipenses, no se aferró a su igualdad de Dios, sino que se humilló y se abajó, ¿verdad? No solamente tomando una condición de hombre, sino que ya después de hacerse hombre, pues se hizo esclavo de todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sometió a la obediencia a esta ley que ningún hombre podía cumplir. Jesucristo viene y se somete para podernos salvar, para podernos levantar. Entonces, es la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Que nosotros también, por amor al prójimo, por amor a Dios, ¿verdad? Pues seamos capaces de renunciar a nuestra igualdad. De repente queremos defender nuestras opiniones, nuestros derechos, y armamos pues pura rivalidad, ¿verdad? Y sin embargo el maestro pues nos invita a que nosotros no estemos allá aferrados, ¿verdad?, a nuestra condición, sino que el que se humilla es enaltecido. Y bueno, Jesús, siendo Dios, estando con su Padre, pues no se quiere quedar ahí, no quiere dejar su amor ahí, sino viene al mundo, se hace hombre. Después de hacerse hombre, se hace siervo, y al final pues va a concluir, ¿verdad?, con el acto más grande de amor que el hombre pueda llegar a imaginar, que es dar su vida en la cruz. Y en una cruz pues sabemos que los únicos que morían allí eran las personas que estaban condenadas por el pecado, las personas malditas, se dice en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús se hace maldito por todos nosotros, ¿verdad? Y carga con todas nuestras dolencias. Y aquí es donde podemos experimentar este amor y este señorío, que realmente es el único hombre que ha pisado la tierra, hombre y Dios, que nos ha amado con un celo fuertísimo, ¿verdad? Y que este amor sea a nosotros un motivo de que también nosotros podamos vencernos a nosotros mismos, que podamos vencernos y podamos servir a nuestros hermanos con una mejor caridad, con una mejor, preparación espiritual, ¿verdad? También físicamente, ser más desprendidos. Y bueno, gracias a este sacrificio de Jesús, pues nosotros hemos podido ser salvados. Y todo esto, pues, fue merecido de que Dios le diera el más alto honor, y el más excelente de los nombres, que está por encima de todos, para que ante el nombre de Jesús, todos los hombres de todos los tiempos, doblemos las rodillas y reconozcamos que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios.
¿verdad? Y este señorío nadie se lo puede quitar, nadie puede contradecir lo que Jesús hizo, su acto de amor, ¿verdad? Y mucho menos pues podemos sacarlo de la historia. La nueva era pues te presenta una ideología donde dice que la era de Piscis, que ellos la comparan con la era de Cristo, ha terminado, ¿no? Y que tiene que empezar un nuevo ciclo, una nueva forma de vida. Entonces presentan, pues sí, un nuevo tiempo pseudo religioso, pero donde no existe Cristo. Y esto no puede ser, porque Jesús es el principio y el fin, ¿verdad? Él tiene que gobernar. Entonces, pues nosotros debemos de estar convencidos de que a partir de Él, pues podemos nosotros cimentarnos, y no en estas ideas que nos presenta, pues un montón de ideologías ahorita, que son muy fuertes y que muchas veces tumban a los que estamos débiles en la fe, a los que no conocemos la doctrina, a los que no conocemos por las enseñanzas de la Biblia más profundas, no las meditamos, ¿verdad? Y Jesús pues sí, murió, pero resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y va a reinar, va a gobernar, y entonces nosotros debemos estar convencidos de todo eso que nos presenta. Los evangelios de los que nos hablan, pues sí, Jesús es una contradicción para todos los tiempos, ¿verdad?, del mundo, porque nos pide un tipo de enseñanzas que superan a veces nuestra capacidad de entender, ¿verdad?, como amar a los que nos lastiman, a los que nos hacen daño, ¿verdad?, como el sacrificio. Y Jesús pues aun cuando se sacrificó, pues muchos de nosotros a lo mejor no hemos actuado como tal, sin embargo pues Él no nos reprocha, Él se dio, se entregó por amor, y pues es una enseñanza para nosotros también, ¿verdad?, que cuando tú te ofrezcas a tu familia, te ofrezcas en un trabajo, en un servicio, pues no esperes nada a cambio, ¿verdad?, sino que tu premio, como Jesús en su tiempo, sea cumplir la voluntad del Padre. Ahora mi premio es cumplir la voluntad que Jesús me ha puesto aquí, mi maestro, mi amigo, mi hermano, ¿verdad?, mi Señor y pues mi Dios, y que en Él pues también un día nos encontremos juntos en el reino de los cielos. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra, aquí en el 1420, y invitamos a todos ustedes que sigan con toda la programación del sábado y el domingo, y que también hagan sus donativos, sabiendo que siempre hay mayor alegría en dar que en recibir, hermanos, y que también sean partes de este medio de evangelización, partes de esta vida, ¿verdad?, que es llevar la palabra a nuestros hermanos. Y pues sintiéndote ahí feliz, porque a través de la palabra se salvan muchas almas, y de esto pues también debemos de convencernos que la palabra tiene vida y por sí sola tiene poder, ¿verdad?, poder para cambiarnos, poder para transformar aquellas cosas que de repente pensamos y creemos que no se pueden ir de nuestra vida, aquellos pequeños defectos que de repente cuando no está la palabra de Dios pues los vemos muy grandes, y encontrar el camino a la felicidad, de este camino que precisamente Jesucristo el Señor pues nos presenta en los evangelios. Los invitamos a que busquen un texto bíblico que es de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. De la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es resplandor glorioso de Dios, imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, el texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, pues es bien significativo, y sobre todo pues enviado a este pueblo, a este pueblo antiguo y elegido por Dios, de hablarles de manera de Jesús, ¿verdad?, que es Hijo de Dios, y que pues a través de Él podemos encontrar al Padre. Recordemos que este pueblo antiguo, ¿verdad?, que Dios había elegido, pues se habían aferrado a sus costumbres, a sus tradiciones, ¿verdad?, a una doctrina a veces
muy superficial también, siguiendo puras reglas y leyes frías. Sin embargo, pues el apóstol San Pablo pues les quiere mencionar a un hijo que tiene la semejanza de Dios, ¿verdad? Y que en él podemos encontrar también a Dios. Hoy en estos tiempos pues carecemos muchísima gente en el mundo carece de la información de Cristo, ¿verdad? Y por esto pues buscamos la felicidad, buscamos el amor donde no lo vamos a encontrar, y cada vez pues nos vamos deprimiendo más, cada vez vamos siendo más infelices. ¿Por qué? Porque no encontramos lo que buscamos todos, ¿verdad? Incluso hasta los que estamos dentro de la fe. A veces vamos buscando a Cristo en alguna iglesia, en una capilla, y pues no encontramos más que puro sacrificio, a veces puras humillaciones, ¿verdad? O malos testimonios. Y sin embargo, pues Jesucristo habita ya en nosotros con el Espíritu Santo. Pero tenemos que ir alimentándonos, tenemos que ir creciendo, ¿verdad? A través de la alimentación de la palabra de Dios, de los sacramentos y del servicio. Pero sí tenemos que conocer más a profundidad quién es Jesús. Y dice, por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Y saber así que Jesús, si Jesús es Hijo de Dios, ya ha hecho heredero de todas las cosas, pues también nosotros, al ser hijos de Dios, somos herederos de todo aquello que Dios le ha dado a Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Así es que pues esto debe de traer para nosotros una gran alegría y una gran convicción para seguir firmes en esta carrera, en este camino que todos llevamos, ¿verdad? Y no nos desanimemos. A veces las cosas no son como uno quisiera, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo está en la meta y tienes que estar viéndolo constantemente, ¿verdad? Viéndolo, ¿para qué? Para que llegues a ella. Porque si empiezas a voltear a los lados, vas a ver las voces pesimistas, vas a ver las cosas que te quieren apartar del camino. Por eso tienes que llevar una mirada realmente fija en Cristo, para que podamos llegar a esta meta, ¿verdad? Y sin importar las cosas que pasen a nuestro alrededor, pues Cristo nos dará la fuerza para seguir. Y dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esto es interesante y muy profundo de verdad, porque dice la palabra y dice el apóstol San Pablo en esta carta a los Hebreos, que Jesucristo es la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Y qué imagen tenía Cristo? Seguramente cuando pasaba entre aquellos pueblos, esa gente que estábamos llenos de pecados, ¿no? Enfermedades, o personas simplemente que no eran felices. ¿Por qué? Porque no sabían, no conocían a Dios, no conocían los buenos valores auténticos, ¿verdad? Y de repente se aparece un hombre pobre, sencillo, ¿verdad? A lo mejor mucho más joven que otros, más grande que otros, ¿verdad? Y este hombre nos empieza a enseñar, este hombre llamado Jesús, ¿verdad? Hombre y Dios, nos empieza a enseñar pues el rostro de Dios, ese amor, esa misericordia, esa caridad para con el prójimo. Jesús no solamente quería sanar el alma, también compartía el pan a los demás, también se importaba porque comieras, por tu vestido, por todo ese tipo de cosas, también Dios se preocupa. Sin embargo, sabemos que algo más esencial es estar adentro bien de nosotros, ¿verdad? Porque si estamos bien por fuera, pero adentro pues somos como esos sepulcros branqueados, ¿verdad? De lo que Él también dijo, que no fuéramos así, pues estaríamos perdidos, estaríamos muertos en vida, ¿no? Entonces es este Dios que se muestra a través de su Hijo, misericordioso y amoroso para con nosotros, ¿verdad? Y pues Jesús avienta varias parábolas también enseñándonos pues que realmente el Padre ama y está esperando que nosotros como hijos, muchas veces pecadores, pues nos arrepentamos y nos convertamos otra vez al buen camino. Creo que hace falta que todos nosotros pues hagamos una reforma de corazón, ¿verdad? Para que si estamos cansados, si estamos desanimados, pues regresemos con fervor a nuestra iglesia, que vayamos a la celebración de la Eucaristía con ese ánimo, ¿verdad? Que cantemos, que cuando nos toque estar ahí, pues hagamos lo que nos toca, ¿verdad? Y no vayamos así, pues ahora sí que antipáticos, sin ganas de participar de la celebración, ¿verdad? Si queremos participar realmente de una celebración, pues tenemos que unirnos tanto a los cantos, a las contestaciones, ¿verdad? A los signos y señales que se dan, ¿verdad? A la escucha, ¿verdad? Al arrepentimiento. Si no, pues no somos partícipes de nada, solamente volvemos a regresar como el antiguo pueblo de Israel, que cumplía por cumplir, ¿verdad?
pero de repente se le olvidaba a Dios y ahí otra vez venía a sufrir. Y dice también el texto bíblico que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, ¿verdad? Pues bueno, hoy vivimos en la era de la tecnología, donde están saliendo muchas cosas muy avanzadas, donde el hombre pues no deja de sorprenderse porque pues están apareciendo muchas cosas que en otros tiempos no. Sin embargo, al reflexionar la palabra de Dios, podemos atribuirle a Él todas las cosas que están saliendo y que a lo mejor son favorables para nosotros, ¿verdad? Siempre usando el buen criterio. Saber que Dios es el que sostiene todo ahí, ¿va? Y que todo este tipo de cosas pues no sea motivo de que nosotros empezamos a creer más en que somos inteligentes, en que las cosas tienen un principio pero no tienen a Dios dentro. Entonces hay que estar bien convencidos de que la palabra de Dios es lo que mantiene orden ahorita, porque es Cristo mismo, mantiene el orden pues en todo el universo, ¿verdad? Y al contemplarlo así, créeme que cuando te despiertes y cuando te vayas a dormir, pues vas a ver a Dios, tanto en tus días, en las mañanas cuando despiertas, también como en las noches. Gracias Dios por irme a dormir, gracias Dios por levantarme, al mediodía tu comida, tu descanso, ¿verdad? Y bueno, pues ciertamente la oración, el diálogo con Dios es fundamental para que tú veas la presencia de Dios en cada uno de los acontecimientos de tu vida, y que pues Cristo como Señor nuestro, pues Él está ahí viéndote, ¿verdad? En ciertos textos bíblicos Jesús reprende la falta a veces de nosotros, ¿verdad? Gente falta de fe. ¿No ves que Dios se preocupa por ustedes? Y de repente, por no tener este diálogo con Él, pues a veces creemos realmente que sí, que Dios no se preocupa por nosotros. Y dice aquí el tema: esta es la presentación que el autor de la carta a los Hebreos hace a Jesucristo. Él es la palabra creadora, la imagen de Dios, el Hijo de Dios Padre, que vino a revelarnos el secreto más profundo del ser divino, que es uno y trino al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesucristo nos menciona: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres, porque al conocerlo a Él, podemos alcanzar ya la plenitud, ¿verdad? Y la alegría y el sentido de vivir, de estar aquí, ¿verdad? E incluso dejaremos de ver a lo mejor los pequeños sacrificios o sufrimientos como algo grande, sino hay que verlos pues así como son cosas pequeñas a comparación de lo que es Dios y de lo que nos está esperando más allá adelante, ¿verdad? Por ahí dice un libro de Santa Teresa de Ávila que la vida del hombre es como 2 horas y que pues este pequeño sufrimiento no se puede comparar a la eternidad, ¿verdad?, que nos espera. Y ahí es donde debemos de anclar nuestro corazón, en esa eternidad, ¿va? Para que pues ya las demás cosas que de repente nos van pasando, pues no les demos un valor mucho más grande que ni siquiera merece y que ni siquiera tiene. Y sí dárselo a quien lo merece, a Dios, ¿verdad? Y pues a nuestro Señor, que nos ha salvado y que nos ama con un amor inmenso. No tenemos nosotros cómo pagar eso, ¿verdad? Y nunca, ninguna obra que hagamos pues va a alcanzar todo lo que Él hizo por nosotros. Así es que lo que mejor podemos hacer pues es convencernos de que Él es nuestro Señor, y no solo eso, proclamarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón a nuestros hermanos, para que ellos también se convenzan y conozcan esta luz que ilumina tu camino, y pues bueno, que nos trae la salvación a cada uno de nosotros y a todos los niños, a todos los jóvenes, a los adolescentes. Pues no es fácil acercarse a la iglesia o escuchar la doctrina, ¿verdad? Pero si uno la comparte con todas las sencillez, yo creo que esto entra, y como dirá por ahí un santo, lo que sale del corazón, al corazón llega. Así es que pues bueno, trabajemos todos por la evangelización. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra, y los invitamos a todos ustedes que se comuniquen aquí con nosotros en la cabina, en el número de cabina aquí en el 608-3652, para que ustedes también puedan
pedir más información y hagan sus donativos aquí en la estación de radio en Koinonia, y también pues que sigan participando de nuestra programación durante el sábado y el domingo y en la semana. Y pues bien, también pedirles una oración para que todos nosotros estemos dóciles al llamado de Cristo, ¿verdad? A la evangelización con cada uno de ustedes. Y continuamos con este tema que se llama Jesucristo es el Señor, del libro La era de Cristo es la era eterna de Dios. Una era que nunca va a acabar, que no pierde su fuerza, que no pierde la credibilidad, que no pierde la esperanza, ¿verdad? Y sobre todo, que aunque uno es infiel, Dios sigue fiel a sus promesas. Y pues bueno, esto debe de reafirmarnos a nosotros, ¿verdad? Los invitamos a ver el siguiente texto bíblico, que es de la carta, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y esto es lo que dice el Evangelio de San Juan. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y dice el apóstol San Juan, ¿verdad? Aclarando que aquel que existía desde el principio era la palabra y estaba con Dios y era Dios. Entonces aquí es donde se nos reafirma: Jesucristo es hombre verdadero, pero también es Dios verdadero, con poder, dominio y potestad, ¿verdad? Y pues bueno, que a él es al que nosotros podemos comulgar todos los días que asistimos a misa, todos los fines de semana cuando asistimos a la celebración dominical, ¿verdad? Pues a este mismo que es dueño de todo el universo y por medio de cual fueron creadas todas las cosas del cielo y la tierra, es el mismo que entra a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, dale más peso, dale más valor, dale credibilidad, dale tu amor, dale esa fuerza, ¿verdad? A este Dios que entra a nosotros, que es Señor y que se da como alimento a nosotros, hermanos. Dale más fuerza, dale esa fe, ¿verdad? Que al final de cuentas es para nuestro bien. Y dejemos de ver a lo mejor nuestra condición débil, ya nuestra condición de pecado. A veces le damos más fuerza a nuestros pecados que al mismo don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, lo dice la palabra. La palabra, hermanos, hace el cambio en el hombre. El hombre a partir de la palabra empieza a creer, empieza a moverse, se empieza a motivar, empieza a salir de sus cuatro paredes donde nada más pensaba yo, mis ideas, ¿verdad? Sino ahora empiezo a pensar más elevado y que pues esto no sea un freno, sino al contrario, que sea pues que acreciente nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra felicidad y nuestra cercanía con Dios. Así es que pues nada de lo que existe fue creado sin él. Así es que pues para todos aquellos que de repente quieren sacar a Dios de todo lo creado, pues no se puede, ¿verdad? Que igual no hay que hacer debates, no hay que pelear. Al contrario, esto es natural. Si uno realmente es inteligente y se abre y se considera una persona que sabe escuchar, podemos ver a Dios en todo esto, ¿verdad? En lo existente, en lo que podemos ver. Y pues sabemos que a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y si tú realmente te haces sensible a él, alcanzas a verlo en el prójimo y en todas sus obras que ha creado. ¿Por qué? Porque son bellezas que solamente pueden venir de alguien que ama, de alguien que también tiene esa belleza. Y pues bueno, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Así es que pues bueno, nosotros debemos de cuidar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida, ¿verdad? La vida de sus hijos, la vida de alguna persona que ha pasado en tus manos, pues para que tú la cuides, para que la eduques, le des buen ejemplo, ¿verdad? Pues este Señor, nuestro Señor, nos manda eso. Y bueno, hoy en el tiempo actual existen muchos señores, a lo mejor en el mundo, ¿verdad? Muchos señores que o así se dicen llamar, pero Jesucristo es un Señor diferente, es un Señor realmente que sirve, es un Señor que ama, ¿verdad? Que está dispuesto a dar su vida por ti, que ya la dio más bien, y que bueno, pues hoy vela por nosotros, está con nosotros todos los días está con nosotros y nos está esperando en el sagrario y no nos está apuntando el delito, ¿va? No se está apuntando el dedo a nosotros, sino al contrario, está esperando que nosotros vayamos y recibamos su perdón. Y el evangelista escribe más adelante en el Evangelio, capítulo 1, versículo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros.
esto para el razonamiento humano pues puede ser muy fuera de lo normal, ¿verdad? Y ciertamente sí, pues la palabra de Dios sabemos que es palabra divina, palabra inspirada por Dios, y que aquel pues que era la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, pues es algo difícil de comprender, pero como le decía el obispo a San Agustín, ¿verdad? Ambrosio, el obispo Ambrosio le decía a San Agustín, le decía, pues la palabra de Dios es su nombre, ¿verdad? Es su nombre, y pues tú no puedes acceder a él, pero él va a venir a ti, y te va a buscar. Así es que ten paciencia, ¿verdad? Igual nosotros a veces queremos conocer a Dios más de lo que nuestra capacidad intelectual puede, pues no, hay que esperar, ¿verdad? Y Cristo mismo viene a nosotros y está con nosotros y se nos da a conocer. También hay que nosotros ser dóciles a su palabra y ser dóciles a su llamado. Y dice el libro aquí en el tema, la presentación que hace San Juan de Jesucristo es clara e insistente. Él es la palabra creadora. Él con el Padre y el Espíritu Santo son Dios. Fíjense, antes nuestra palabra, la palabra del hombre, se decía que antes la palabra del hombre tenía valor. Esta palabra del hombre hoy ya ha perdido su credibilidad. Hoy podemos decir algo y no lo cumplimos. Y antes no era así. Antes el hombre decía algo y se hacía, ¿verdad? Lo hacía, se esforzaba en cumplirlo, ¿verdad? Claro que no digo que tenía poder, ¿verdad? Como Dios que se crea el universo y Dios se fue creando el universo de la nada. Sin embargo, nuestra palabra tenía valor y hoy ha perdido ese valor. Y si ha perdido ese valor, la palabra del hombre, también seguramente ha perdido en ese hombre el poder, la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no cumplimos las cosas que decimos y nos salimos, ¿verdad? Pues ya a veces ya nos tratamos de mentirosos. Por eso esta palabra muchas veces no actúa como debe actuar en los hombres o en las personas que no estamos dispuestos, ¿verdad? Que no somos dóciles. Por eso lo que dice aquí el apóstol San Juan, ¿verdad? Que esta es la palabra creadora, ¿verdad? Desde el principio estaba y puede crear en nosotros ese corazón dócil, ese corazón nuevo de carne, donde pues ya sienta, ¿verdad? Sienta la necesidad de los demás, pero también sienta a Dios. Dice aquí, Jesucristo no es un simple profeta como los demás, sino Dios bajado del cielo. Y dice en la carta del apóstol San Juan capítulo 3 versículo 3, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, ha bajado del cielo para estar entre los hombres y dárnoslo a conocer, ¿verdad?, para que a través de él nosotros podamos acceder al Padre. Nadie puede llegar al Padre sin su Hijo Jesucristo. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Continuamos con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra, aquí en el 1420. Y bueno, seguimos invitando a todos ustedes a que participen de sus donativos, sabiendo que lo poco de mucho hace lo mucho de todos, ¿verdad? Y bueno, también les damos el número de cabina 683652 para que ustedes se puedan comunicar y pedir los números del banco para que ustedes puedan allá aportar sus donativos. Y sobre todo haciendo una oración por todos aquí, todos los servidores que están aquí detrás de cabina, un servidor, ¿verdad?, que pues necesitamos también la oración, esa oración que viene y riega, pues esa fe, ¿verdad?, que riega también nuestro corazón, nuestra mente, para seguir dóciles al servicio del Señor, y que lo hagamos con la mayor caridad, la mayor generosidad con todos ustedes. Continuamos con ese tema que se llama Jesucristo es el Señor, del libro La Era de Cristo, es la Era Eterna. Y ojalá que sea de convicción, que esté en nuestro corazón,
que Jesucristo es Señor, ¿verdad? Y que no tengamos miedo, no tengamos vergüenza de hablar de Él, de hacer una oración, a lo mejor cuando vas en el camión. No tengas pena en persinarte, no tengas pena en hablar de Él, que te vean con tu Biblia en el camino, o una playera de que yo amo a Cristo, no lo sé. No tengas pena cuando hagan las manifestaciones cristianas de Cristo. Hay que ir gritando, hay que ir cantando, hay que ir alabando. Si te acercas a la hora santa, si te acercas a, no sé, a una asamblea, no tengas miedo de bailar, de alzar las manos. Hay que ser dóciles. Lo peor que puede haber una iglesia, recuerdo hace algunos meses que dieron una enseñanza en un curso que estuve yendo, un padre que venía de aquí del sur, no recuerdo muy bien de qué lugar, pero sí me acuerdo que él decía que lo peor que podía haber en una iglesia es un católico pesimista, ¿verdad? Lo peor que puede haber en una iglesia, en una sociedad, en una familia y en un grupo es un católico pesimista, ¿verdad? ¿Y por qué? Es porque le hemos perdido la mirada a nuestro Señor, porque le hemos perdido ese sentido. Así es que pues no hay que tener pena. A veces por otras cosas del mundo, sí, pues ahí hacemos broma y marioma y teatro, ¿no? Y teatro para lucir bien o a veces ahí ser espectadores. ¿Por qué no ser espectadores para lo bueno, para Cristo, ¿verdad? Entonces este Señor va a regresar por nosotros. Es que hay que tener convicción en eso. Dice aquí el tema: afirmar que la era del cristianismo ha pasado es como decir que Dios ya no existe. Este tipo de afirmación no procede de mentes sanas, ya que Dios, por ser Dios, es eterno. Fíjense bien lo que dice el tema, ¿eh? Decir que Dios no existe no es de mentes sanas, es de gente que a sí misma se está negando, ¿verdad? Porque si sacamos a Dios de la existencia de alguien que no puedes mover, pues por lógica, pues nosotros ¿qué? Somos nada en el universo. Dios es todo. Dios lo creó. Y a veces, como diría por ahí el dicho, a veces nos queremos subir a las barbas, ¿no? A veces queremos ser más que dioses y arrojamos ideas como estas: Dios no existe. Hay tantos ateos que de repente imprudentes, ¿verdad? Y muy engañosos, muy hábiles, muy astutos para seducir con sus palabras, ¿verdad? Aparentemente muy convincentes, pero si te abres a la luz y te abres a la gracia, podrás darte cuenta que son palabras suaves pero llenas de veneno, ¿verdad? Para confundir, y muchos desgraciadamente terminan creyendo en ellas, incluso hasta profesándolo, aunque ni conocen bien la doctrina, no conocen bien la enseñanza. Terminamos haciendo como esas ovejillas ciegas que seguimos a otras, ¿verdad? Y que al final caemos al mismo pozo. Dice el tema: los razonamientos de la nueva era y de los firmantes de la carta de la tierra, a pesar de que parecen ganar terreno, no son otra cosa que falicias, como tantas otras que se han presentado durante 2000 años desde el cristianismo y han desaparecido. Así también desaparecerán estas herejías de nuestros tiempos. Podemos recordar este imperio romano, ¿verdad? Que fue un imperio que estuvo persiguiendo o existió ahí la persecución cristiana, ¿verdad? Y que a pesar de su persecución y a pesar de su poder, ¿verdad? Pues desapareció, ¿verdad? Y sin embargo el camino de Cristo sigue hasta la fecha y ha crecido en abundancia, ¿verdad? Es cierto que muchos se han apartado, eso es verdad, pero también creemos que de repente vamos a agarrar conciencia y regresaremos a casa de donde venimos. Nos hemos extraviado por algunos tiempos, como de repente el hijo que se va de casa, ¿verdad? Por querer seguir sus propias sus propios sueños, sus propias ideas, a veces dañinas, ¿verdad? Y de repente pues tienes que toparte con pared para decir: y me equivoqué y quiero regresar. Y ahí está Dios con sus brazos de Padre misericordioso, ¿verdad? Con sus brazos de madre también, para otra vez recibirnos en su casa paternal. Y bueno, los textos evangélicos que afirman que Jesucristo es Dios, Hijo de Dios, igual al Padre, son muchos. Conviene tener presente algunos de ellos. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 28 al 29: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago
lo que a Él le agrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y que Jesucristo diga, yo soy. Podemos recordar que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, a este Dios que apenas había sido revelado a un pueblo, que iba a ser revelado a un pueblo y que lo iba a tomar como pueblo, pues Moisés se atreve a preguntarle, ¿verdad? Pues dime, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién me envía? ¿Quién eres? Entonces Dios le contesta, yo soy el que soy. Eso dirás a mi pueblo. Dile que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te envía. Yo soy, ¿verdad? Y Jesús responde, yo soy. Reconocerán que yo soy. También esta contestación de Jesús la podemos también encontrar en el huerto de Getsemaní, cuando lo van a aprender, cuando Él sabe que ya van a llegar y que lo van a aprender los soldados judíos, y que no espera que salgan sus discípulos, sino él convencido, ¿verdad? Convencido de su misión, convencido de que nos ama y de que nos va a salvar, sale al frente, ¿verdad? Como un buen líder. ¿A quién buscan? Y a uno de ellos contesta, a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y podemos ver la misma contestación que Jesús dice aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 8, yo soy, ¿verdad? A lo cual pues estos soldados hasta se tiran para atrás del impacto de que una persona pues ahora sí que asimile y asuma la responsabilidad, ¿verdad? Asuma pues este gran amor, este gran acto, y ahí podemos encontrar a nuestro Señor, a nuestro Dios, que sí sale al frente siempre de cada uno de nosotros y asumió la cruz por nosotros. Esto da mucho, hermanos. Esto es de verdad, el profundizarlo, el meditarlo es grande. Y dice en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 5, ahora Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes de que existiera el mundo. En algún momento también por ahí le dice Jesús, ¿verdad?, a un fariseo, que él ha estado desde antes de Abraham, dando a entender que Jesucristo pues ha estado desde siempre. Y otros textos bíblicos referentes dicen que Él es la palabra, que a través de Él se crearon las cosas, ¿verdad?, y cuanto podemos ver. Y sin embargo las mentes cerradas pues se negaron a esta enseñanza, dijeron que era una herejía. Lo que hoy podemos nosotros convencernos de eso es de que Jesucristo está antes de todo esto, antes de que existiera el mundo, ¿verdad? Y que seguramente eso que está preparando para nosotros es mucho más grande y supera nuestra capacidad, ¿verdad? Y como diría el apóstol San Pablo, considero nada los sufrimientos del tiempo presente con la gloria que habrá de ver y tener, ¿verdad?, en Jesucristo. Y a través de y por Él pues nosotros tenemos que seguir firmes. Continúa diciendo la lectura, para algunas personas estas afirmaciones necesitan ser demostradas con hechos. Ante todo hay que decir que si Cristo fuera solamente un profeta o un sabio, al decir de algunos, no es concebible que un profeta o un sabio diga mentiras tan grandes. Pero también encontramos en la vida de Cristo fenómenos que no tienen explicación sin la intervención divina. Los evangelios abundan en narrar los milagros hechos por Jesucristo. A continuación presentamos algunos de los más significativos. Mateo 8, versículo del 2 al 3. Se le acercó un hombre enfermo de lepra y de rodillas le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús no solo curó muchos enfermos, sino que también multiplicó en 2 ocasiones los panes y pescados. San Mateo nos relata las 2 multiplicaciones de los milagros. Otro milagro espectacular que hace exclamar a los apóstoles, es verdad, tú eres el Hijo de Dios, fue al verlo caminar sobre las aguas sobre las aguas fuertemente agitadas por el viento. Los más estrepitosos milagros fueron aquellos en los que resucitó a personas muertas. Los evangelios narran 3 casos. El primero fue la resurrección de la hija de Jericó. Jesús fue hasta donde estaba tendida la niña muerta, la tomó en la mano y le dijo, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate.
Ante todo esto tenemos que reafirmar que Jesucristo no es solo un profeta, sino que es el Hijo de Dios y que está con nosotros. El milagro más conmovedor y que al mismo tiempo causó mucha ira a los enemigos fue la resurrección de Lázaro, con la cual muchos creyeron y lo siguieron. Ante todo este misterio de muerte y resurrección del Señor, es el centro de la religiosidad cristiana que da sentido a la fe del cristianismo. Y aquí es donde nos debemos de cimentar, hermanos, el poder meditar y reflexionar cada uno de los hechos que Jesús hizo, ¿verdad? Y que en ellos lleva plasmado la intervención divina, y podemos creer que Jesucristo es Señor y que está vivo y que regresará. Y bueno, si Dios nos lo permite, la próxima semana aquí nos vemos en Koinonia Radio. Gracias a Dios. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor.